Capítulo número 9 del libro de los Romanos, la elección de Israel. Gloria a Dios. Bien. Habíamos dejado a Pablo hablándole tanto a los judíos como a los no judíos de la manera en que somos bendecidos porque somos aceptados en Dios, porque somos bendecidos por Dios. Por medio de Jesucristo que nos rescató. Eso fue en el capítulo 8. Y recuerden que desde el capítulo 1 en adelante Pablo viene bregando con los dos pueblos, con el pueblo pagano o de los gentiles, como se les dice, y viene también tratando con el pueblo de Israel. Nos acaba de decir en el capítulo 8 que todos somos bendecidos en Cristo, de tal manera que somos hechos unos con Cristo y que nada nos puede separar del amor de Dios. Pero entonces en el capítulo 9 Pablo comienza a hablar de la condición de Israel, del pueblo de Dios de Israel. Ok, ahora en el 8 Dios tiene un pueblo que se ha llamado, que él ha llamado para él y para su gloria. Pero en el capítulo 9 Pablo comienza a hablar de Israel, el Israel que recibió a Cristo, pero no creyó en Cristo. Lo rechazaron, lo crucificaron, y todavía al sol de hoy no aceptan que él era el Mesías. Y Pablo comienza diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo mismo porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren, Pablo está diciendo en buen español: ojalá yo estuviera equivocado y mis hermanos israelitas todavía tuvieran acceso a Dios como Dios quiere y estuvieran conectados con una comunión profunda con Dios como Dios quiere. Ojalá mis hermanos estuvieran así y ojalá yo fuera contado como alguien que está en error, pero él dice en el 4, pero que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas esas cosas Dios les había dado a Israel. Todas esas cosas se las había prometido, pero ellos no pudieron recibirla porque estaban sus corazones entenebrecidos con sus propias interpretaciones de la ley, con sus propios prejuicios, con sus doctrinas de hombres, y no pudieron recibir lo que Cristo vino a ofrecerles. Pero Pablo nos está diciendo: oigan, no nos equivoquemos, los israelitas son los de la adopción, son los de la gloria, son los del pacto, de la promulgación de la ley, son en quien se origina el culto a Dios. Son los que recibieron las promesas, son quienes nos dieron a los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, y Pablo está comenzando a tirar aquí un fundamento para que la iglesia entienda que a pesar de que Israel no creyó, Israel todavía tiene un lugar preferencial y un lugar de gran estima ante los ojos de Dios. ¿Ok? Lo vamos a ver más claro más adelante cuando Pablo continúe hablando de esto.
Pero Pablo nos quiere decir a nosotros que mira, con todo y que no creyeron, la realidad es que de ellos vinieron todos estos beneficios que nosotros ahora gozamos. Porque hemos sido injertados, Pablo dice, lo va a decir con más claridad más adelante, hemos sido injertados en el árbol que era Israel. Israel es el árbol que Dios sembró y nosotros somos ramas de olivo silvestre y Dios nos injertó en el árbol para que fuéramos parte de ese pueblo, para que fuéramos parte de ese conglomerado que se llama Israel, para que recibiéramos las promesas, para que recibiéramos los beneficios, para que también fueran parte de nuestras vidas la herencia de los patriarcas, para que también fuera parte de nuestras vidas y nosotros fuéramos los que tuviéramos culto a Dios y recibiéramos las promesas, ¿ok? Pero entonces, vamos a ver en el versículo 6 que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Ok? Obviamente habían gente que descendieron de Israel, pero estaban completamente separados de la voluntad de Dios. Israel es el pueblo de Dios cuando un pueblo que reconoce el señorío de Dios sobre ellos. ¿Ven? Y entonces, y lo mismo nos aplica a nosotros. Nosotros podemos decir que el Señor es nuestro Señor si nosotros lo obedecemos, si nosotros lo reconocemos, si nosotros lo estimamos como a Dios. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí en el versículo 7 estamos ahora. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, lo que Pablo va a explicar ahora el 7. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Okay? Aquí entonces estamos repitiendo y entrando un poquito más a fondo en lo que estábamos diciendo ahorita. Miren, la realidad del asunto es que el pueblo de Dios es el pueblo que le recibe y que le obedece. El Israel de Dios es el pueblo de Israel que le obedece. Si los judíos se convierten y le obedecen, los judíos son el pueblo de Israel de Dios. Si nosotros los gentiles nos convertimos y seguimos a Dios en nuestro espíritu, nosotros somos el Israel de Dios. De ambos pueblos, dice Pablo en otro versículo, de ambos pueblos hizo uno solo. ¿Ok? 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo sigue poniendo aquí en evidencia la verdad de que el que ama a Dios, el que valora a Dios, el que sigue a Dios, es el que puede ser contado como hijo y el que puede ser contado como parte de ese pueblo. ¿Okay? Está diciendo aquí, nos menciona a Jacob, que amó la herencia más que Esaú. Está hablándonos de Isaac, que también hizo pacto con Dios y por eso era él el hijo de la promesa. Amén.
Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué Pablo dice esto de qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En Dios no hay ninguna injusticia y Pablo nos dice que en ninguna manera vamos a encontrar injusticia en Dios. Pero está preguntándonos por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué Dios ha dado privilegios a los no judíos como nosotros y que los judíos no disfrutan hoy? Y todo va a caer sobre la misma verdad de que todo es cuestión de quién recibe el mensaje, quién lo cree y quién ama ese mensaje. ¿Ok? Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Usted se puede matar corriendo una carrera, obedeciendo la ley todos los días de su vida, y si usted no tiene a Cristo, no ha recibido la misericordia de Dios. Usted puede hacer todas las cosas buenas que tú tengas en tu corazón hacer, y si no tienes a Cristo en tu corazón como Rey, estás siendo desobediente a Dios. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pregunta, y ahorita hace un ratito comentamos sobre esto. Pregunta, ¿por qué Dios endureció el corazón de Israel? ¿Por qué Dios endureció el corazón de los que no querían aceptar a Jesús? La respuesta es sencilla, porque ellos mismos endurecieron el corazón primero. El que se endurece contra Dios, como dice el capítulo número 1 de este mismo libro de Romanos, el que se endurece contra Dios, el que ama la injusticia, Dios le entrega a una mente reprobada, a un corazón endurecido, a una mente entenebrecida. ¿Okay? Entonces en el 19 dice Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo está diciendo, miren, hay asuntos en esta vida, en este caminar, en esta historia que hemos vivido, en esta historia que hemos recorrido desde el principio de la creación hasta ahora. Hay cosas que son un misterio y hay cosas que no podemos entender. Y entonces Pablo nos dice, vas a ponerte tú a altercar con Dios, vas a ponerte tú a cuestionarle a Dios por qué Dios se mueve como se mueve, por qué permitió que Israel se endureciera, por qué permite que los pecadores se endurezcan. ¿Vas a ponerte a pelear con él? No. Dice, ¿cómo es que el barro le va a preguntar al alfarero qué hace? O sea, el alfarero es el que forma el barro no es quien
hace su propio diseño y le dice al alfarero cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, continuamos con el 21. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y si Dios, queriendo demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. ¿Ven lo que les digo? Pablo está hablando de los dos pueblos, los judíos que han creído, los gentiles que han creído. Somos vasos de misericordia, que hemos recibido su misericordia. Los otros vasos, Él pacientemente esperó por ellos, pero se hicieron vasos de deshonra al no querer recibir su mensaje, y los preparó para glorificarse en ellos. Pero fíjense que el 22 dice que están preparados, ¿okay?, para la destrucción. Para la destrucción. Dice en el 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Ahí está hablando de todo aquel que ha recibido a Cristo. Y Pablo sigue hablándole a los dos pueblos, al gentil y al judío. Sigue diciendo, el que obedece la ley de Cristo, el que recibe el mensaje de Cristo, este es el que es llamado hijo de Dios, es el que es llamado bendecido, es el que ha recibido la misericordia. En estos es que se manifiesta la misericordia del Dios viviente. Amén. ¿Okay? Y en el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo, por eso que dice en el 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, somos nosotros, y a la no amada, amada, eso somos nosotros, los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que hemos recibido esa adopción gloriosa por medio del Espíritu Santo para ser hechos hijos de Dios, entre los cuales Jesús es el primogénito. Amén. Entonces dice aquí, también Isaías clama tocante a Israel. Y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. No es el nacer de linaje de Abraham lo que te salva. No es ser del linaje de Jacob lo que te salva. Lo que te salva es creer en Cristo. Esta es la idea central en la que estamos dando vuelta en este capítulo 9. Esta es la idea central. Por eso que ustedes ven que es como repetitivo. Pero es que Pablo lo que está diciendo es que quiere que nos demos cuenta de la realidad de que
fuimos hechos hijos porque creímos y recibimos el mensaje de Cristo Jesús. Y somos hechos su pueblo como lo era Israel, porque hemos creído y hemos recibido el mensaje de Cristo Jesús, porque le servimos de corazón, porque oramos de corazón, porque lo miramos a Él para todas nuestras cosas y para todas nuestras problemáticas. Vamos a su presencia, ¿ve? Y esto era lo que Dios estaba buscando en su pueblo desde el principio. Y lamentablemente esto fue lo que no encontró. ¿Ok? Voy para el 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Creer en Cristo nos hace hijos de Dios, pero ¿saben qué? Los hijos de Dios somos una minoría. Los hijos de Dios no somos una mayoría en este mundo. Los hijos de Dios somos lamentablemente una minoría, y contando entre los millones y millones y millones de gente que hay, los que quieren seguir a Cristo son los menos, lamentablemente. Y digo como decía Pablo, ojalá yo estuviera equivocado, pero la realidad del asunto es que no lo estamos. El pueblo de Dios que recibe a Dios es el que va a ser salvo. Bien, pasamos entonces al versículo 30. Entonces, no quiero tomar esta próxima porción rápido ni a la prisa, porque es una porción importante. ¿Okay? Dice el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Ven lo que les quiero decir? Los que no tenían a Dios, los pueblos que no eran el pueblo judío, que no conocían ni siquiera quién era Dios de lejos, han sido bendecidos por Dios, ¿ok? Los gentiles que no iban tras la justicia, que no estaban buscando hacer la justicia de Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Han creído en Cristo por fe. Han recibido el perdón de sus pecados por fe. Y por ende, por fe han sido hechos pueblo de Dios. 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel, que iba tras una ley de justicia, que estaban todo el tiempo en una obediencia aparente, no alcanzó la justicia de Dios, porque ellos habían hecho su propia formulita de la justicia de Dios y estaban tratando de alcanzar la salvación a través de eso. Juan, en un momento determinado, le dice a los fariseos y a los saduceos: ustedes, ¿quién les enseñó el camino para huir de la justicia de Dios que viene? ¿Quién les ha enseñado el camino a ustedes para escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios? ¿Quién les enseñó? ¿Qué instrucciones se les dieron a ustedes para que ustedes pudieran escapar de la justicia de Dios? Porque él sabía que todo lo que ellos tenían eran creencias de hombre. Y lo que ellos tenían eran creencias hechas por hombres a través de décadas y siglos de interpretaciones y de vivencias. Jesús le decía a los discípulos en algún momento determinado, cuando los discípulos estaban comiendo con las manos sin lavar, los fariseos rápido quisieron sacar el dedo y acusar a sus discípulos. Mira, tus discípulos, Jesús, están comiendo con las manos sucias. Y Jesús les dijo:
¿Y quién dijo que había que lavarse las manos antes de comer? Esas son leyes que ustedes se inventaron y las enseñan como si fueran doctrina. ¿Ves? Entonces, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó porque Dios los entregó a no poder ver lo que tenían que ver. ¿Por qué? Dice Pablo en el 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Repite Pablo de nuevo y dice, los judíos quieren comprar su salvación tratando de cumplir la ley de Moisés, no teniendo fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quieren ganarse la salvación a través de las obras que ellos mismos pueden hacerle disque de justicia. ¿Eh? Y tropezaron en la piedra de tropiezo. Versículo 33, como está escrito, he aquí yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyese en él no será avergonzado. Ahí está hablando claramente de Cristo Jesús. Dios estaba profetizando a través de los profetas, estaba diciendo, yo pongo entre mi pueblo a uno que para algunos va a ser de salvación, para los que creen en él va a ser de salvación, pero los que no creen en él tropezarán y se caerán, ¿verdad? Y dice aquí, pero el que cree en él, la última parte del versículo 33, el que cree en él no será avergonzado. El que cree en Cristo recibe las promesas. El que cree en Cristo es hecho parte del pueblo de Dios. El que cree en Cristo es hecho hijo de Abraham por las promesas que Dios le ha hecho. Amén. Así que yo creo que lo dejamos aquí por hoy, antes de seguir, porque profundiza bastante más en esto y está hablándonos en esto casi hasta el capítulo 12. Está hablándonos de Israel y de la salvación de Israel. Que conste que Pablo dice que Israel será salvo. Y nadie van a reconocer que Jesucristo es su Señor y ellos van a ser salvos. Amén. Pero eso es cuando ellos crean en un futuro, que ellos crean. A través de toda la historia hemos tenido judíos que se han hecho creyentes, ¿verdad? Y son judíos conversos y han seguido viviendo su fe cristiana como manda la palabra, pero la realidad del asunto es que en el final, dice Pablo, al final, Israel, el pueblo de Israel, el remanente del pueblo, lo que queda del pueblo, va a creer y va a ser justificado por la fe. Amén. Amén. Así que oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que la bendiga a nuestra mente, a nuestros corazones. Señor, y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tú, Señor amado, Dios mío, permitas que nosotros creamos en ti. Como creyeron aquellos, Señor amado, Dios mío, que recibieron, Señor, la justificación antes que nosotros, Señor. Permítenos creer, Señor. Permítenos, Señor, estar ahí, Señor. Permítenos saber, Padre Santo, Dios mío, que tú estás con nosotros y que en ninguna manera, Señor amado, estamos solos. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir esta vida como tú quieres que la vivamos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.